Ahora imagínate siendo arrastrado sin darte cuenta. Cada uno de tus movimientos, cada mirada, cada paso, no son realmente decisiones tuyas. Son, en realidad, los hilos invisibles de una fuerza que no ves, pero que sientes profundamente. La voluntad, esa fuerza ciega e irracional, es la que realmente dicta tus deseos. ¿Te sientes libre? ¿Crees que eliges a quién amar, qué desear, qué buscar? Tal vez solo seas una marioneta en este juego, bailando al ritmo de algo mucho más grande. No es tu culpa. No, la culpa no es tuya. Pero la pregunta es, ¿aceptas esta verdad? ¿O seguirás engañándote creyendo que estás en control? Cuando en realidad es la voluntad la que te domina, la que te manipula. Como dijo Epicteto, no nos afectan los hechos sino lo que pensamos sobre ellos. ¿Y tú? ¿Qué piensas del amor? ¿De la atracción? ¿De verdad eliges a quien amas? El dolor, el sufrimiento, el deseo insaciable por ella, todo eso no es tuyo. Nunca lo fue. Es la voluntad que, con un toque sutil, te arrastra hacia donde quiere, llevándote por un camino de necesidad. Y lo peor de todo, tú crees que elegiste, te convences de que sí, de que lo que sientes es una decisión propia, pero no lo es. Lo que sientes es la biología jugando sus cartas, creando un juego que jamás tuviste la oportunidad de dominar. Y cuando la miras, te ves obsesionado, atrapado en un deseo que no comprendes. No es destino, es un guión genético. Y tú, tan ciego como la voluntad misma, actúas como si fuera algo genuino, algo tuyo, pero solo es un reflejo de algo que no tiene alma. Entonces dime, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Aceptar que el control siempre fue una ilusión? ¿O seguir huyendo, esperando que el amor sea realmente tu elección? Al darte cuenta de esto, te enfrentas con algo doloroso, la verdad de que no controlas nada, que la atracción, el deseo, todo eso no es más que una respuesta instintiva, una jugada genética. Tú no eliges, tú eres elegido, como una pieza, arrojada al tablero de la voluntad. Y entonces surge la pregunta inevitable, ¿qué hacer cuando descubres que la voluntad no es tuya? ¿Cómo lidiar con el deseo, cuando tú mismo eres el deseo de algo más grande, más profundo? La respuesta empieza a dibujarse cuando hablamos del papel de la mujer en este juego. Ella, la llave, la puerta de entrada para la perpetuación de la voluntad. Y quizá ahí, en ese punto incómodo, encuentres la verdad sobre tu lugar en este ciclo. Para Schopenhauer, la vida está marcada por un sufrimiento interminable, interrumpido solo por breves momentos de apatía, y la mujer no es una musa, ni una dama en busca de redención. Es un instrumento impersonal de la biología, una criatura cuya única función es perpetuar el ciclo de la vida, sin espacio para sentimentalismos ni decisiones conscientes. Su misión no es amar, no es buscar placer, es asegurar la continuidad de la especie, sin cuestionarse jamás su papel. Es la encarnación de la voluntad ciega que guía a todos los seres vivos, moviéndose de forma implacable y sin consideración por el deseo humano. No elige, solo obedece a su naturaleza, y eso es todo. El hombre, en su arrogancia, imagina que la mujer está aquí para completarlo, para curar sus heridas emocionales, para ser la fuente de su felicidad. Pero la verdad es mucho más cruel. Ella no está aquí para él, sino para la naturaleza, para el ciclo inmutable de la reproducción. La mujer no se pierde en conceptos abstractos de amor o perfección. Ella actúa según los instintos que la programan. Su seducción no es un acto consciente, es un reflejo biológico, automático. Y el hombre, perdido en ese deseo, cree que la eligió, pero en realidad, fue elegido por la propia biología. Ella no promete, no elige por afecto, elige por necesidad. Y la necesidad es insaciable. Él intenta comprender, intenta controlar lo que siente, pero está atrapado en un juego donde la única verdad es el poder de la reproducción. Ella no lo ama, no lo desea, solo lo atrae para cumplir su función. El hombre, con su ilusión de control,
Jamás percibe que está siendo arrastrado por un camino ya escrito, un sendero biológico del cual no puede escapar. Se engaña creyendo que el amor es una elección, cuando en realidad es solo un reflejo de la voluntad incontrolable de la especie. La mujer, sin saberlo, se convierte en la prisión silenciosa donde él se extravía, y todo lo que siente no es libertad, es apenas la expresión de lo que la naturaleza exige. ¿Y qué le queda entonces? ¿Aceptar la verdad? ¿O seguir buscando una libertad que nunca existió? En el próximo bloque, descubrirás que eso que él llama amor no es más que una trampa genérica. El amor romántico es una ilusión cuidadosamente tejida, como una telaraña diseñada para atrapar a los ingenuos. No te engañes. No hay destino, no hay encanto sobrenatural. No es destino, es guión genético. Una verdad que muchos prefieren no enfrentar. Aquello que llamas amor no es más que el reflejo de los impulsos biológicos más primitivos, que controlan tus deseos de forma implacable y fría. El hombre no se enamora de una mujer porque ella sea única, sino porque muestra señales de fertilidad, señales de que puede garantizar la continuidad de la especie. Su belleza, sus gestos, su sonrisa, no son más que máscaras de un instinto animal diseñado para atraerte. Tú no eliges amar. Estás siendo manipulado por una necesidad biológica que no puedes controlar. Te sientes atraído como si fuera magia, pero en realidad es solo una respuesta programada, una fuerza que te mueve sin que te des cuenta. ¿Y la mujer? Ella no está aquí para ser tu alma gemela, ni tu destino eterno. Ella busca protección, estabilidad, aquello que garantice su supervivencia y la de su descendencia. El deseo femenino no es emocional, es pragmático. Ella no siente por ti lo mismo que tú sientes por ella. Te observa como un recurso. El amor que parece ofrecerte no es más que un mecanismo biológico disfrazado de romance. Se conecta contigo no por afinidad mágica, sino por necesidad de seguridad. El amor romántico, en su esencia, es un juego de supervivencia. Tú cumples una función, y ella también. Y es ahí donde la verdad se revela en su forma más brutal. La atracción, el deseo, todo lo que sientes no es sublime. Es una trampa biológica que te hace creer en algo elevado, cuando solo estás obedeciendo al instinto. Séneca y Epicteto, con su fría claridad estoica, nos recordaron que la verdadera libertad emocional comienza cuando entendemos que nada externo puede controlar nuestro estado interno. Si pierdes el control de tus emociones, si te pierdes persiguiendo algo que no es real, solo estás repitiendo un ciclo biológico del cual no puedes escapar. El control emocional es la clave de la libertad. Séneca nos enseñó que el verdadero poder reside en dominarse a uno mismo, en no ser esclavo de las circunstancias. Y Epicteto lo confirmó. No son los hechos los que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellos. El amor, tal como lo conoces, es una opinión distorsionada que la sociedad y la biología diseñaron para mantenerte prisionero. Pero cuando comprendes esta verdad, empiezas a liberarte. ¿Y qué hacer con ese despertar? La respuesta empieza a surgir en el próximo bloque, cuando la mujer se revela como la carcelera inconsciente de la voluntad. La mujer, muchas veces, es vista como el objeto del deseo, pero no es una simple espectadora en este juego. No es solo responsable del placer, también es la guardiana de la prisión en la que el hombre está encerrado. Al mismo tiempo que él se siente atraído por ella, la mujer se convierte en su carcelera, sin siquiera saberlo. Lo que hace, muchas veces sin intención, es manipular la voluntad del hombre de forma tan sutil y eficaz, que él ni siquiera lo nota. Ella prueba, provoca, genera un ciclo de deseo y frustración que lo mantiene atado a ella de forma casi irreversible. La mujer, con su belleza, su vulnerabilidad y su capacidad de manipular emociones, actúa como una tejedora invisible del destino masculino. Y él, ciego, se pierde en ese juego. Cree que la búsqueda del amor es suya, pero en realidad, es ella quien sostiene las llaves de su jaula. Ella no lo hace de forma consciente, no con malicia premeditada, pero es como si fuera parte de su naturaleza.
el coqueteo, las pruebas emocionales, la forma en que aparece y desaparece, todo eso es parte de un instinto biológico que busca medir la fuerza y el valor del hombre. Y ella no se da cuenta de que, al hacerlo, está capturando su esencia, arrastrándolo a un ciclo de deseo interminable. El hombre, por su parte, es incapaz de liberarse, cree que decide, que actúa por voluntad propia, pero en realidad está solo reaccionando a estímulos que la mujer, instintivamente, sabe cómo provocar. Su deseo no le pertenece, fue moldeado por su necesidad de ser elegido, de ser validado, y es ahí donde la mujer se convierte en su prisión emocional, sin siquiera saber que ejerce ese poder sobre él. Ella, con sus tácticas naturales, se transforma, sin querer, en la llave que activa la voluntad del hombre. Él, al sentirse atraído, es empujado cada vez más a un espacio sin salida, donde ya no puede controlar lo que desea, siente, pero no entiende, y al perderse en este juego, se olvida de sí mismo, de su misión, de su verdad. La mujer, como carcelera, maneja las cadenas invisibles que lo atan a su voluntad, y el hombre queda atrapado, sin darse cuenta de que el juego nunca fue sobre elegir, sino sobre quién controla el poder de la atracción, de la manipulación silenciosa. La verdad es brutal, él nunca estuvo al mando, y su supuesta libertad fue solo otra ilusión. ¿Y ahora qué? ¿Cómo escapar de esta prisión? La respuesta empieza a revelarse en el siguiente bloque, cuando abordamos la biografía de Schopenhauer, y cómo su herida lo convirtió en un prisionero más de esta dinámica. La filosofía de Schopenhauer, como muchas de sus ideas, nace del dolor. No es solo una cuestión intelectual, es visceral. Su relación con su madre, una mujer fría, distante y sarcástica, fue una herida que nunca cicatrizó. Él, un hombre que buscaba comprender la esencia de la vida, en realidad solo intentaba entender el dolor que lo habitaba. La misoginia de Schopenhauer no es un punto de vista filosófico frío, sino el grito desesperado de un hombre profundamente herido por la figura materna. Su visión del mundo es, en última instancia, la expresión de su incapacidad de sanar esa herida. No estaba simplemente construyendo una teoría. Estaba, en cierto modo, intentando darle sentido a su propia soledad, a su imposibilidad de conectar emocionalmente con el mundo. Cuando Schopenhauer habla de la mujer, no lo hace desde la abstracción. Habla desde una herida real, sentida en carne viva, una herida que se convirtió en desprecio, un dolor que se transformó en filosofía. Su visión filosófica es una respuesta directa a esa herida. La mujer no es una musa, no es un ser elevado. Es para él la manifestación de lo impersonal, de aquello que perpetúa el sufrimiento de la existencia. Su teoría sobre la voluntad, esa fuerza ciega e irracional que gobierna la vida, se refleja en su relación con la madre. En ella vio la encarnación de la voluntad, una fuerza que actúa sin razón, sin compasión, sin consideración por el dolor ajeno. Su madre, que debió ser fuente de cuidado y afecto, fue para él símbolo de lo que la vida realmente es, una fuerza implacable que nos rompe sin ofrecernos elección. Y eso se cristaliza en su filosofía, donde el dolor no es circunstancia, es condición. La misoginia de Schopenhauer no nace del odio hacia la mujer como tal, sino de una profunda rebelión contra la vida, contra la voluntad que él creía ser la causa de su sufrimiento. Esta visión filosófica no nace de un ideal abstracto, sino de un dolor absolutamente concreto. Schopenhauer no miraba a las mujeres como simples objetos de desprecio, las veía como el reflejo de algo mucho más grande, algo que él no podía controlar, algo que lo dominaba y lo hacía sufrir. Su misoginia no es un concepto académico, es una herida abierta, un trauma que nunca se cerró, y quizá por eso su filosofía duele tanto, sacude tanto, porque no es solo intelectual, es una respuesta cruda al dolor de existir, a la angustia de saber que no tenemos control, que nuestras elecciones son ilusiones. Esa verdad lo empujó hacia la soledad,
donde la mujer representaba solo una forma más de sufrimiento. En el próximo bloque, hablaremos del hombre que se pierde en su misión, donde Schopenhauer nos muestra cómo la búsqueda del amor puede destruirnos y desviarnos de nuestro verdadero propósito. El hombre que se pierde en la búsqueda del amor está condenando su propia esencia. Cuando elige el amor, cree que está eligiendo lo más sublime de la vida, pero en realidad se está alejando de lo más importante, su misión. Séneca nos recuerda con su frialdad estoica que nadie es libre si no se gobierna a sí mismo. Cuando el hombre se somete a la voluntad de la mujer, cuando pone su deseo por encima de su propósito, empieza a desmoronarse, deja de ser el señor de su vida y se convierte en esclavo de sus emociones. La misión del hombre no debe ser abandonada por un amor fugaz, por un deseo que viene y va. Él debe saber a dónde va y no permitir que nada, ni siquiera el deseo más seductor, lo desvíe de su camino. Cuando se entrega por completo al amor al punto de abandonar su misión, cae en un ciclo de frustración e impotencia, donde el verdadero poder, el poder de ser dueño de su propio destino, le es arrebatado. Cuando un hombre se entrega a la rutina conyugal, cuando se coloca a merced de una relación, está permitiendo que su energía sea drenada, olvida quién es, olvida sus metas, su propósito, comienza a ser moldeado por los deseos y expectativas de la mujer, perdiendo la esencia de lo que lo hace un hombre auténtico y libre. Entonces, ella deja de verlo como un líder, como alguien capaz de guiarla, y lo ve como un hombre que sucumbió ante su propia debilidad. El respeto de ella disminuye, porque él abandonó lo que la atrajo desde el principio, su energía, su propósito, su autonomía. La verdadera fuerza del hombre no está en someterse, sino en mantenerse firme, independiente, centrado en su misión. Y si pierde eso, lo pierde todo. Cuando un hombre renuncia a su propósito por amor, se despoja de lo que realmente lo define, de lo que le da dirección. La misión de un hombre debe estar por encima de cualquier relación, por más intensa que sea. Cuando pone su objetivo mayor por delante de todo, se vuelve inmune a las distracciones, a los deseos que no pertenecen a su camino. La mujer, con su seducción, con su vulnerabilidad, puede intentar desviarlo, pero él debe mantenerse firme. La verdadera fuerza nace del autocontrol, de la capacidad de mantenerse fiel a sí mismo incluso frente a la tentación. Séneca nos recuerda que la libertad comienza cuando nos gobernamos a nosotros mismos, y eso significa no permitir que nada, ni siquiera el amor, nos saque de nuestro camino. La verdadera prueba del hombre no está en cuanto ama, sino en cuanto controla su vida sin ser dominado por las pasiones. En el próximo bloque, exploraremos el antídoto estoico ante esta pérdida de control, donde el hombre aprende a amar sin necesitar y a convertirse en soberano de sus deseos. El hombre consciente debe aprender a reprogramar la forma en que lidia con el amor y el deseo. No se trata de reprimir los sentimientos, sino de reconocer su verdadera naturaleza y elegir cómo relacionarse con ellos. El antídoto estoico contra la dependencia emocional es aprender a amar sin necesidad, amar con soberanía, no con carencia. El amor, en este sentido, deja de ser una prisión para convertirse en una elección consciente. El hombre que entiende esto no se deja arrastrar por la marea de sus emociones. Puede sentirse atraído, puede desear, pero ya no está a merced de esos impulsos. Los reconoce, los acepta, pero no se permite ser gobernado por ellos. La verdadera libertad emocional surge cuando puedes elegir sin ser controlado, cuando el deseo no se convierte en una necesidad desesperada, sino en una experiencia voluntaria. El hombre estoico entonces ama, pero de un modo completamente distinto al que la sociedad le enseñó. Ama con ligereza, con la conciencia de que su valor no depende de la respuesta de una mujer ni del éxito de una relación. Ama porque elige, porque comprende que el amor, como cualquier otro sentimiento, es una experiencia transitoria y que no define su identidad. Es capaz de entregarse al amor sin perderse en él, sin permitir que se convierta en una fuerza que lo consuma o lo controle.
En lugar de ver el amor como un fin, lo ve como parte del camino, algo que puede experimentar, pero no desde el miedo a la soledad ni desde la necesidad de aprobación. Puede amar, pero no necesita amar para sentirse completo, y esa es la raíz de su verdadera libertad. Al aprender a dominar su propio deseo, el hombre se vuelve soberano de su vida. Reconoce que el amor, como el deseo, es solo una voz de la especie, una fuerza biológica, pero ya no es su esclavo. Es un hombre que, al amar, mantiene su autonomía, su propósito y su misión. Sabe que puede ser atraído, que puede desear, pero no se pierde en ello. Elige, y al elegir, trasciende la necesidad. El hombre que alcanza este nivel de conciencia es inmune a las distracciones del amor romántico, porque no ve el amor como algo que lo completa, sino como algo que decide experimentar, mientras mantiene su soberanía intacta. Y ahora la pregunta inevitable: ¿qué hará con esa libertad? La elección real está en sus manos. Y la respuesta empieza a revelarse cuando mira con nuevos ojos la vida que decide construir. Ahora que has visto lo que realmente se esconde detrás del velo, la pregunta es: ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Seguirás engañándote con cuentos de hadas? ¿O te atreverás a mirarte al espejo y enfrentar lo que es real? El amor, el deseo, la atracción, no son más que reacciones biológicas que nunca estuviste controlando. Eres una pieza dentro del juego, pero ahora, la diferencia está en que puedes elegir no ser manipulado. El poder está en tus manos, pero exige que rompas con las ilusiones que la sociedad y tus emociones han construido para ti. Entonces te lo pregunto otra vez: ¿estás listo para la libertad que nace del autoconocimiento? ¿Seguirás encadenado al deseo? ¿O finalmente tomarás el control de tu vida? Si estás aquí para transformarte, para entender la verdad, entonces no pierdas más tiempo. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Solo aquellos que tienen el coraje de enfrentar el dolor de la verdad son capaces de reescribir su historia. ¿Y tú? ¿Estás listo para eso?